Muy buenos días. Bueno, antes que nada, un placer estar aquí en uno de los grandes eventos que tenemos aquí en la FACS, que es todos los años juntarse antes de empezar un semestre. Y la convocatoria de Kramer siempre es muy interesante, entonces es un placer para nosotros, bueno, acompañarlos. A ver, nosotros lo que hicimos con el equipo, con Jimena y con Dinora, fue hacer una investigación. Está bien, estamos en la coordinación los tres y lo que vivimos todos los días es que estamos muy cercanos a los docentes y lo que estamos viendo es que los docentes nos están contando mucho que las cosas que funcionaban antes no funcionan ahora, ¿no? Incluso algún docente dice, el ejemplo de la mayonesa ya no los engancha, ya no me funciona, tengo que cambiar, ¿no? Yo estuve ahora en Marketing 1, ahora entré a una clase con lo que hago siempre todos los años, lo mismo, cuando empiezo y hay que definir las reglas, todo lo que aprendí, y no los enganché. 25 minutos nadie me preguntó nada y yo estaba como un estúpido. Algo está pasando que cambió y no los engancho y qué es lo que pasa, ¿no? Después feliz el semestre hicimos cosas muy interesantes y logré engancharlos más que otros en otros. Entonces, decir que no se pueden hacer cosas, uno dice no hay nada para hacer, hay mucho para hacer, hay que comprender y tratar de indagar un poco. A ver, lo que nosotros enfrentamos aquí como problema que nos parece interesante es si uno va a Bolonia 2020, la planificación de la agenda de educación en Europa, lo primero que dice allá en la tapa del libro es, la nueva mirada es el estudiante agente activo del aprendizaje. Eso es lo que dice poner foco ahí. Lo nuevo es mirar al estudiante fabricando su aprendizaje. Entonces, si el tipo está fabricando el aprendizaje, lo que te dicen es lo primero que hay que hacer es qué hacemos cuando alguien fabrica algo. Vamos a motivarlo para que lo fabrique bien, ¿cómo hacemos para engancharlo? ¿Está bien? Entonces, la pregunta nuestra es tratar de contribuir a esto de que tenemos dudas, a ver cómo hacemos para resolver esto. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para engancharlos? Esa es la gran pregunta. Hay una pregunta previa que vamos a tratar de responder también, que cuando salimos a la cancha, también le preguntamos, ¿qué haces acá en la universidad? ¿Por qué viniste a la universidad? Muy importante primero entender. Vamos primero, si vos querés engancharlo, si la energía que trae el tipo no es buena, no hay lo que hacer acá para engancharlo. Entonces, pero sí la pregunta madre es esta, ¿no? ¿Qué los engancha? Está bien el proceso de aprendizaje en honor a Bolonia. Y segundo, también estuvimos investigando varios estudiantes de diferentes facultades y lo que buscamos acá ver si son diferentes estos estudiantes o no. Bien, este es el eje de la investigación que hemos hecho. Esta es la metodología. Lo que hicimos fue, Dinora hizo 12 entrevistas en profundidad y Jimena moderó 6 focus groups, ¿está bien? Con estudiantes de ORT del año de hace un año, ¿está bien? Esto fue hace un año, de estudiantes entre segundo y cuarto, ¿está bien? Los jovencitos de ahora, ¿está bien? Carreras, licenciatura en gerencia, contador y también estudiantes del centro de ingeniería. Para construir estas guías de pauta y aproximarnos a esta investigación utilizamos el modelo FNL, que es un modelo de motivaciones, y también hicimos una revisión de la literatura y nos gustó mucho Howe, Strauss y Malone. Y con esto salimos a la cancha a preguntar y a investigar y a explorar, a ver los nuevos estudiantes, a ver cómo engancharlos. Este es el equipo. Dinora y Jimena, como les decía, hicieron la investigación cualitativa. También participó Joel Sigurd de Texas. Joel falleció hace 3 semanas y nada, lo sentimos bastante. Era un buen tipo y nada, sí. Y bueno, yo estuve como coordinador, digamos, del proyecto. Nada, los fondos, Joel dirigía digamos, el Carolina Research Institute que sigue, está bien, nosotros seguimos en este proyecto y sobre todo en honor a Joel. Y bueno, hay una nueva dirección que la vamos a conocer, vamos a viajar ahora dentro de un mes a Texas de nuevo y nada, esto sigue. Un poco la agenda, lo que nosotros planificamos acá, en lo que vamos a ver es, separamos los resultados, lo que obtuvo, digamos, Jimena en los focos, en los grupos focos, y lo que obtuvo Dinora en las entrevistas, y también hicimos un poquito el ejercicio de más comprender lo que nos decían los estudiantes. En algún momento, como decía Ganderman cuando empezamos a investigar acá, que dijo, si el mundo es así, y esto es lo que obtuviste, ¿y cuál es la consecuencia para la gestión? ¿Está bien? Entonces, algún ejercicio de esto de si el mundo es así, si encontramos esto, ¿qué implica esto para la práctica docente? Algún ejercicio de estos hay pequeño, pero la idea es que cuando terminemos, también nosotros queremos hacer este trabajo en una vía, contarles lo que obtuvimos y después, bueno, entre todos tratar de decir, bueno, ¿y qué hacemos para la práctica docente? ¿Qué implica?
También tenemos insumos, nosotros nos sirve para la investigación, que entramos ahora en etapa cuantitativa. Pero lo más importante es decir, si el mundo es así, entonces, ¿qué hacemos? ¿Está bien? Así que recibimos a Ximena. Muchas gracias. Bueno, van a notar un quiebre en la estética. Eso es porque yo no soy de marketing y ellos tienen mucho más onda que yo. A ver, contarles que efectivamente lo que se hizo forma parte de una primera instancia cualitativa para recoger insights que después podrán tener una dimensión estadística en una segunda parte del estudio cuantitativo. Decirles también que el concepto de millennials es bastante polémico en la literatura. ¿Cuáles son las características comunes a estos estudiantes de educación superior? Es algo que es muy reñido, por lo tanto lo que hicimos fue acogernos a que lo que tienen en común ellos, distinto a nosotros, es que son nativos digitales, o se usa incluso la palabra digital learners, aprendices digitales. ¿Ah? Entonces, en contextos como Uruguay, de alta penetración de tecnología, de acceso y de uso, podemos elaborar un supuesto, cuando estamos aquí con estudiantes de determinado nivel socioeconómico, que sí, que efectivamente comparten características de la literatura de lo que es anglosajón millennial. ¿Ah? Lo primero que les preguntamos es por qué vienen a la universidad, para tratar de entender el insight y cuestionarnos algunas cosas. Recientemente salió un video donde dice, ¿qué vas a hacer con tu hijo? ¿Qué crees que estudie? Un gran empresario, emprendedor. Y dice, no lo voy a mandar a la universidad porque ya no tiene sentido estudiar. Me parece que hay que aprender un conjunto de habilidades y destrezas y tener experiencias en diferentes negocios. Bueno, ¿qué nos encontramos aquí? Nos encontramos con un colectivo de estudiantes que vienen de hogares, ¿no? La primera variable es la familia, el status quo. Vienen de hogares que les impulsan a hacer una carrera universitaria. Y son estudiantes que además les importa tener el título, que consideran que si tienen el título tienen más oportunidades que el que no se recibió, ¿no? Entonces hay una conciencia muy grande de esto. Después encontramos una necesidad de logro de reconocimiento social, asegurar la empleabilidad, y la diferencia de LA con contador es que hay estudiantes que dicen quiero tener mi empresa. Que esto no lo encontramos en los estudiantes de ingeniería ni en los estudiantes de contador público. Esa es un poco la diferencia entre los tres segmentos. Y otro elemento que se dio es que encontramos en los ingenieros lo que desde el modelo de FENEL denominamos una motivación más asociada a lo intrínseco, que es me gusta ser ingeniero porque quiero diseñar soluciones a problemas, quiero ser el mejor en lo que aprendo, es decir, cuestiones más vinculadas al aprendizaje en sí mismo. Eso emergió en ingeniería. No obstante, en LA y en contador encontramos una orientación más instrumentalista del conocimiento, pero con estos matices en LA. Estos estudiantes valoran muchísimo, en concreto en LA, por ejemplo, el tema del networking. Estar en un contexto, incluso se recogen testimonios de alumnos de contador que comparten y dicen, bueno, estamos en una universidad privada, estamos en un lugar para hacer contactos porque vienen hijos de gente muy importante, que son empresarios y nos visitan empresarios en las aulas. Así que hay una conciencia de todo esto. Allí tienen algunos de los verbatims. Vamos a pasar ahora, si les parece, a los insights que recogimos en relación a estar en el aula y venir a clase, ¿no? Que esa es otra pregunta que nos rondaba muchísimo a nosotros, que es hoy en día que el conocimiento está al alcance de todos, socializado por internet. Bueno, ¿qué pasa con esto? Los mismos estudiantes te dicen, sí, el conocimiento está ahí, pero yo necesito dos cosas. Como ya dice ahí la primera cita, alguien que me presione, esa parte me motiva, me hace cumplir los objetivos a tiempo. Acá estamos aprendiendo a no solo entender las cosas, sino aplicarlas. Necesito la interacción en equipo, las cosas salen mejor. Y esa es la variable ecosistema de aprendizaje, que la vamos a trabajar mejor con los comentarios en esta área. Los estudiantes buscan un valor añadido. ¿Qué quiere decir esto? Lo que no puede pasar es que la clase sea un aulas sin nada.
donde no haya interacción y donde ellos no vean la aplicabilidad del conocimiento. Bueno, en esa línea venimos trabajando todos desde hace muchísimo tiempo, que es cómo agregar valor en el aula. El aula como espacio de interacción. ¿Qué implica esto? Bueno, implica que yo puedo leer las cosas en casa, pero con eso no aprendo. Si voy a la clase, quiero que el profesor me aporte, me dé una dinámica, me dé su punto de vista. Y otro elemento que surgió tiene que ver con el control, con estar en un sistema ordenado de aprendizaje que me motive y que me conduzca a lo largo del proceso. Y acá tenemos, por ejemplo, citas que hacen referencia a dos materias, a matemática y a contabilidad. Y dice, lo que me motiva básicamente es que tenemos controles, aunque parezca que no debería motivarme tanto. Entonces, la utilidad del control para que no se les acumule tanto conocimiento para el parcial, como una manera de obligarlos a ellos a llevar la clase al día y darse cuenta cómo están plantados para las evaluaciones más determinantes. Esto se vio incluso un énfasis más en Contador, en lo que tiene que ver con estos verbatims, de querer a veces más controles incluso para estar al día. Esto tiene implicaciones para la coordinación, el diseño y la planificación, que es que también se recogieron citas que tienen que ver con, ojo, que tampoco se me dupliquen mucho, se me acumulen, que no me dejen muchos puntos para el parcial. Bueno, toda una serie de consideraciones a cómo diseñar ese proceso transversal de evaluaciones. Pero efectivamente, y esto sale también en investigaciones anglosajonas, este tipo de estudiantes tenemos que pensar que vienen de contextos de abundancia, donde ya hay unos padres que están brindando determinadas cosas y orientaciones, y bueno, de alguna manera en el contexto educativo buscan que se les conduzca por un camino. Seguimos. La evaluación como motivación extrínseca del contador. Esto es un poco verbatims de lo mismo, pero no me quiero detener para no sacarle tiempo a Dinora. Pero fíjense, allí se recogieron expresiones en la carrera de contador que tienen que ver con me sirve estudiar bajo presión, siempre estudio al límite, más controles me ayudaría a estudiar mucho más, tener algo como una evaluación continua todo el tiempo. Al final fue mucho más fácil el curso, mucho más entretenido, faltar a clase te pesa más. Esto lo consideramos un insight relevante. Bueno, y aquí reflejamos, tomamos un modelo, hicimos un casting para la foto, salió Santiago Machado. Aquí están reflejadas algunas características que ellos responden a la pregunta, bueno, ¿cómo es una clase donde estás enganchado? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahí nos contestan, hay interacción, ejemplos de la realidad, Dino va a profundizar mucho más en ese sentido. ¿Y cómo sería el combo? Exacto, nos sentimos agobiados, pero eso lo discutimos después. Exacto, sí. Yo tenía una diapo incluso con el gorrito, le había puesto el gorrito de Magician. Teórico y práctico, ejemplifica anécdotas, motivado, empático, divertido, usa el humor, hace interactuar, debate, responde dudas, da feedback para que aprendas, te trata como un futuro colega. Sí, todo ese combo. Lo dejamos para después para la discusión. Bueno, esta es nuestra cita predilecta de todo el equipo. ¿Tá? ¿Qué pasa con la lectura, el libro, lo teórico? Me tiene que mandar a hacer algo para hacerlo, o sea, no voy a leer un libro solo para ver qué dice. Esa es nuestra cita predilecta. Entonces, acá lo que decía Gustavo, claro, si nosotros llegamos y con nuestro discurso de docente magistral, básicamente teórico, y bueno, llega un momento que nos damos cuenta que los perdemos, y bueno, lo que pasa es que me reprendo, a veces citan ejemplos en una PPT, pero no texto, una palabra, un disparador. Bueno, ¿qué pasa con la vida social? Esto es muy interesante porque necesitamos conocer a nuestros estudiantes. Nosotros partimos del concepto de millennials, del rol docente de hoy día, y además de que los contextos de enseñanza y aprendizaje deben adaptarse a los contextos en los cuales están institucionales. Y bueno, acá nos encontramos con que cortan la semana incluso 3 veces.
La vida social me parece muy importante y dejo un poquito para el estudio. Llego, duermo un rato, agarro el celular, che, ¿quién hace algo? Una cosa importante, segmentamos también a la mañana para no mezclar públicos diferentes. Faltó agregar una palabrita en segmentación, que estos insights son de los estudiantes de la mañana, porque los consideramos como los millennials más puros. Bueno, esto varía un poco con ingeniería. En ingeniería vemos un solape de vida social que se lleva a la universidad. Los estudiantes pasan el resto del día consultando con el profe de matemáticas, la profe, y haciendo una partidita de ping-pong y resolviendo ejercicios juntos, ¿ah? Y tienen como muchísima más presión. Fue eso lo que salió en los verbatims de los distintos grupos. Acá encontramos eso de la vida social de afuera y lo que dejo para el estudio. Otra cosa antes de pasarle a Dino. Nosotros les preguntamos también, en línea a todo esto, ¿qué traen ustedes al aula, ¿no? Porque todas las exigencias en términos de los profesores, ¿no? Y bueno, justamente, ellos estudian cuando se les pide. Por eso es muy importante lo del diseñar un proceso claro y ordenado, donde incluso también nos dijeron que aunque no las lean, ellos quieren saber qué es lo que va a pasar después en la clase siguiente. Que les digan, estas son las PPT, este es el capítulo del libro, llegar a una clase donde saben qué es lo que va a pasar. Después si lo usan o no esos recursos, si los preparan o no, va en ellos, pero valoran también muchísimo eso como parte del proceso ordenado. ¿Entendido esto? ¿Sí? Buenas. Bueno, yo les voy a contar un poco de lo que pasó en las entrevistas, que no se asusten, que es bastante coherente con lo que dijo Jiménez, simplemente con algún agregado más o algún otro encare, pero por suerte todo nos dio consistente. Antes de entrar en eso me acordaba de una cosa que escuchamos en un congreso que estuvimos en Porto Alegre con Gustavo, donde alguien dijo en una de las conferencias, alguien de nuestra generación, la universidad en nuestra época era la vida, ¿no? Uno entraba en la universidad y la universidad pasaba a ser el centro absoluto de tu vida y todo lo demás giraba alrededor de eso, pero tu vida sucedía en la universidad. Y para estos chicos esto es completamente diferente, y yo diría sobre todo en ELEA. La universidad es una parte de la vida que puede estar al mismo nivel que la práctica de fútbol, las salidas con los amigos, y ellos mismos te lo dicen, yo tengo una vida, y lo dicen mucho, yo tengo una vida. Y la universidad tiene que encajar ahí como una cosa más. Cosa que tiene mucha lógica porque hoy en día la universidad ya no tiene el monopolio del conocimiento, ni de las experiencias, ni de nada, ¿no? Entonces también tenemos que nosotros ubicarnos un poco en qué lugar ocupamos en la vida de ellos. Pero bueno, vamos a hablar de qué pasó con las entrevistas. Con respecto a las fuentes de motivación, esto está en la bibliografía también y es súper interesante. Y es que en realidad la motivación que más pesa es la que trae el estudiante, es la intrínseca. El estudiante que no viene con ganas, que no tiene algo que le nace de adentro, nosotros no lo vamos a poder arreglar. Le podremos hacer pasar una linda experiencia, todo. Pero no somos dioses. Y eso está bueno porque se contrapone a lo del docente ideal, ¿no? Es decir, no es todo obligación nuestra, ¿no? Aunque seamos los docentes ideales, si el tipo no tiene algún fueguito adentro, no hay con qué darle. Y ellos mismos te lo dicen. Lo que más importa es lo que yo traigo. Si yo vengo motivado y me toca un docente que no me gusta o una materia que me parece difícil, yo la voy a remar igual, no la pasaré bien, pero la voy a remar igual. ¿Ah? Y lo mismo, si yo no traigo nada, el docente que haga lo que quiera, la pasaré mejor, peor, me divertiré más o menos, pero tampoco voy a hacer la gran cosa. Entonces hay como, y este dibujo es mío, como niveles, ¿no? Para el estudiante lo más importante es qué es lo que a él le gusta. Y eso es intrínseco. ¿Qué es lo que me gusta? Si eso coincide con lo que me enseñan, mejor. Nunca va a coincidir al 100%, pero si coincide con lo que me enseñan, mejor. Y recién después viene el cómo me lo enseñan, ¿no? El qué hace el docente en el aula. No es lo más importante, es lo que enmarca que a mí me guste lo que me están enseñando. Y acá aparece un testimonio de una chica que habla de la relación con el profesor, ¿no? Dice, capaz que hay alguna materia que está re buena, pero el profesor es como, ay, no te tolero. Bueno, forma de hablar de ellos, ¿no? Está tal cual. Entonces ya la materia es como, bueno, no me gustó, ya no presto tanta atención porque no me gusta el profesor.
¿no? Entonces, ahí está el cómo me lo enseñan. Es que tienen que establecer un vínculo. Y vamos a hablar un poco más de esto del vínculo. La importancia del vínculo con el docente y con el grupo. Para los chicos es muy importante establecer algún tipo de vínculo con el docente. El vínculo puede ser sentido por ellos. No quiere decir con esto que nos hablemos por teléfono con cada estudiante, ni que tenemos que ser amigos, ni nada. Pero ellos se motivan mucho más si sienten que tienen un vínculo con el docente. Y yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Cuando vos tenés un grupo de esos con los que te llevas divino, podés equivocarte y te perdonan todo. Y cuando tenés un grupo con el que no tenés onda, con el que no tenés vínculo, te van a castigar cualquier error por pequeño que sea. Entonces eso pesa mucho, y pesa mucho también el vínculo con la clase. Es decir, si tengo una clase, si tengo un grupo que me motiva, que me da para adelante, tengo más ganas de venir a estar que si tengo una clase donde no me integro para nada. El aprender haciendo, esto va muy en línea con lo que decía Jimmy hace un rato, ¿no? Haciendo, tocando y errando como en los videojuegos con los que ellos se criaron, donde siempre se puede volver a probar, volver a intentar, pero en un ser protagonistas ellos de la clase. Todo lo que es no interactivo, todo lo que es charla magistral, debería ser portable, debería poder verlo a demanda, o sea, debería funcionar en modo Netflix. ¿Por qué no? ¿No? Si solo les vamos a hablar, y ellos hacen mucho hincapié en esto de yo vengo a clase, cosa que de vuelta nuestra generación entendía que lo natural era venir a clases, ¿no? Para eso estábamos en una universidad. Para ellos no, para ellos ya hacer el esfuerzo físico de venir a la clase es algo que merece ser valorado y reconocido por el docente. Opa, hiciste el esfuerzo de venir, por lo tanto tengo que reconocerte. ¿Y qué es reconocerte? Darte participación, porque si yo te hablo como si fueras un mueble, entonces no estoy reconociendo que viniste. ¿Ah? Entonces, si me van a dar teórico y solo me van a hablar, ok, grabalo en un video, déjamelo disponible y yo lo miro cuando quiero, cuantas veces quiero, pero no me desplazo físicamente hasta la universidad para verlo. Por lo tanto, las presentaciones con PowerPoint y eso, cero valor, ¿no? Y te lo dicen re claro, para venir y que el profesor lea las diapositivas, las leo en mi casa. Los ejemplos tangibles, ¿sí? El usar casos de la realidad, aplicación práctica, todo eso nos motiva, que los obligatorios, por ejemplo, sean con empresas reales, es algo, ellos valoran eso, ¿no? Ay, tuvimos que salir y conocimos gente en empresas y fuimos a tal lado y hablamos con fulano y con mengano y que se sienten inmersos en el mundo real, en el mundo profesional, los hace sentir también más importantes, y les permite asociar el conocimiento nuevo con elementos conocidos, ¿no? Es decir, cuando uno los hace trabajar con una empresa que existe, que ellos conocen, bueno, tienen un ancla, empiezan desde un lugar conocido y construyen sobre eso, pero tienen algo de lo que agarrarse que les es familiar. Y entienden la utilidad de lo aprendido, obviamente. Les gustan los desafíos, les gusta jugar y les gusta competir. ¿Sí? Por supuesto hay segmentos, siempre tenés en el aula gente más competitiva que otra, pero hay unos cuantos que son competitivos. Valoran la diversión, a diferencia de otras generaciones que de pronto tenían la imagen de que algo divertido no era serio. Para ellos no hay ninguna contraposición entre divertido y serio. Es decir, se puede ser muy serio, tener muy buen contenido, ser muy sólido y ser divertido. No tiene el aprendizaje, lo de la letra, con sangre entra, no corre más, no tiene por qué implicar sacrificio ni pasarla mal. Valoran los desafíos, el jugar y el competir, pero no un show, es decir, no un profesor payaso que venga y los divierta una hora o dos y no les dé nada, porque para eso seguro hay mejores payasos afuera. Si vamos a competir como payasos, seguro de vuelta en Netflix hay mejores payasos que nosotros. Entonces, no es el profesor payaso, es el profesor que le mete diversión a lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, las dinámicas de Kahoot. Te dicen, es otra dinámica, en la clase no te la tomás tan tipo qué grosso, que es como qué serio, ¿no? Y aprendes al mismo tiempo, no es que en esa hora de clase no haces nada. O sea, se divierten, la pasan bien y aprenden. Hay que reforzarles la autoestima. Esto también es una diferencia con la generación nuestra que a muchos nos ha costado. Ellos creen que está bien que opinen aunque no sepan nada y aunque no hayan leído nada, y que al igual que tenemos que valorarlos por haber venido,
tenemos que valorarlos por haberse animado a opinar, aun cuando lo que estén diciendo sea un reverendo disparate y refleje además que no leyeron nada ni estuvieron prestando atención, ¿no? Entonces, si dicen un disparate, ok, no se trata de aplaudir los disparates, para nada, no se trata de validar los disparates, pero tampoco de desautorizarlos frente a la clase, tampoco de dejarlos pegados, ¿no? Entonces, tienen un tema con la autoestima y necesitan que uno esté reforzando, y bueno, dijiste un disparate, pero bien, gracias por hablar, vamos a conversar sobre eso y ver si eso es así o pensamos diferente. Y tiene que haber, esto también es una diferencia de nuestra generación, una relación muy clara entre esfuerzo y resultados. Si los desafíos extra difíciles que capaz que a nosotros nos gustaban o nos tentaban, hay un libro de Engagement que empieza con esta reflexión, ¿no? De una profesora que dice, en mi época entraba un profesor y decía, este curso lo salva solo 10% de los alumnos, y era como, yo voy a ser uno de ese 10% y a mí no me vas a mojar la oreja. Y si vos hoy en día entras con ese discurso, se van. Así de fácil. Sí que lo salva solo el 10%, ok, ¿para qué voy a hacer el esfuerzo? No hay esa cosa de, como entonces puede pasar que yo me parta el lomo estudiando, igual no pase porque solo va a pasar el 10%, no, chao. ¿No? Entonces ellos quieren una relación muy directa y más, además de corto plazo, es decir, hago un esfuerzo, dame un reconocimiento, hago un esfuerzo, dame un reconocimiento, permanentemente dame retroalimentación, estos controles continuos para que yo sepa cómo va, cómo voy y sienta además que estoy siendo retribuido por ese esfuerzo. Un montón de desafíos, ¿no? Por supuesto, todo esto son ideas de la investigación, llamémosle consejos, sugerencias, no es el deber ser, ¿no? Que ahora todos tenemos que hacer esto y llegar a ser el docente ideal, yo creo que nunca vamos a llegar. Bueno, algunas reflexiones entonces. Desde la investigación esta, evitar las relaciones unidireccionales, o sea, sin vínculo, con presentaciones magistrales. Yo vengo, presento lo mío y me voy, y el que quiera que agarre lo que quiera, puede ser complicado, ¿no? Ellos quieren un vínculo. Dentro de las cosas que valoran de esta universidad en particular es que son grupos chicos y que ellos tienen un vínculo con el docente. El docente los conoce, los saluda en un pasillo. Les da el mail o el celular o lo que sea, es decir, realmente hay un vínculo. Utilizar técnicas donde el estudiante pueda poner en juego su capacidad de descubrir, cooperar y competir, que no son opuestos tampoco. Es decir, está bueno cooperar y está bueno competir también. Y tener en cuenta el valor de las emociones. Es decir, el estudiante no funciona como un robot racional, viene, agarra lo que le damos y se va, sino que todo el tiempo está poniendo en juego sus emociones adentro del aula. ¿Qué desafíos nos deja esto a nuestro entender? Y tenemos que vencer este paradigma de los docentes de enseño como me enseñaron a mí hace 30 años. No es fácil, para los docentes más jóvenes es más fácil, para los que ya pasamos los 30. Que ya pasamos los 30 está un poco más difícil porque realmente hay mucha diferencia entre cómo nos enseñaron a nosotros y todo lo que podemos hacer hoy. Entrenar desde la universidad, desde el sistema, a los docentes que quieran en el uso de dinámicas de clase, personalizar lo más posible las experiencias del estudiante, ¿no? Adaptarnos al formato de cada uno, diseñar distintas formas de abordaje al conocimiento, porque no todos quieren aprender con Kahoot, ni Kahoot sirve para todo. No todos quieren participar en debates, ni los debates sirven para todo. Tiene que haber, o sería ideal que hubiera un poco de todo, y cada uno va a llegar por su camino. Y ellos valoran mucho eso, que les ofrezcamos distintos caminos para llegar al mismo lugar y planificar, como decía Simi, muy importante, un proceso ordenado. Ellos quieren sentir que nosotros sabemos lo que estamos haciendo, que tenemos todo cubierto y planificado y que los vamos a guiar por ese camino. Deshacerse del paradigma de aburrido y sacrificado como equivalente de serio, dar la bienvenida a la diversión con sentido. No es una obligación para todos los profesores ser divertidos, vamos. Excelentes profesores que capaz que no encajan con la palabra divertido. Pero si alguno quiere abrazarla, que sea sin miedo de que no va a quedar como poco serio, como mal profesor por ser divertido. Atender, ayudar y reforzar a quienes sufren de dificultades a la hora del aprendizaje grupal y participativo. Porque esto es una diapo que no mostré, pero ojo que todo esto de participar y las dinámicas de grupo y todo lo más, siempre hay algunos estudiantes súper tímidos que les cuesta muchísimo
¿no? Y que tampoco es que nos pasemos ahora el paradigma de si no participás, lo siento por ti, ¿no? Sino que tenemos que ayudarlos. Y tener diferentes actividades, se me cortó, hay diferentes actividades para diferentes materias, ¿sí? O para diferentes objetivos. No es que, bueno, hay que hacer debate, entonces en la clase 3 de cualquier materia hay que hacer un debate. Y no, depende de lo que tenemos para lograr en cada situación, y esta es tuya. Bueno, muchas gracias, Jimmy y Dino. Nada, este es el final, ¿no? Ahora lo ideal sería conversar sobre esto. A mí me tocó en estos días asumir la cátedra de marketing estratégico. Hace mucho tiempo que yo no asumí una cátedra. Y estuve trabajando con Carlos Souto y 3 docentes más. Y agarré el plan de curso y dije, vamos a apartar el plan de curso. ¿Por dónde empieza esto? Resultado de aprendizaje. Revisemos los resultados de aprendizaje. Lo primero que hicimos fue, y lo hicimos muy fácil, qué es lo que tiene que saber y qué es lo que tiene que saber hacer, punto. Yo sé que hay más, podemos complicar esto, pero hicimos 2 columnas y dijimos, ¿qué hay que aprender acá? Empecemos por acá, porque esto no cambia, pero hay que ser muy fino siempre. Y lo segundo es, si hoy se habla de esto en marketing y en todos lados, vas a diseñar una experiencia, vas a diseñar un student journey. ¿Qué es? Es un viaje que va a hacer el tipo. Entonces vamos a planificar este viaje, y muchas cosas que salen acá. El tipo quiere un viaje. ¿Quién no quiere disfrutar de un viaje? Vos cuando salís de viaje, ¿qué es lo que querés? ¿Pasarla mal? ¿Por qué venir a estudiar? No. Pasémosla bien en este viaje. Y lo que hicimos fue diseñar un viaje. ¿Qué vamos a hacer? Y diseñamos actividades, solo actividades. Nosotros creo que lo que hicimos... Actividad número 1, ¿qué es lo que queríamos? Definir un mercado. Vamos a poner la actividad. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cuál es la actividad? ¿Qué hacemos en el aula? ¿Qué hacemos fuera? Entre ellos, después, ¿qué hacen? Entran a aula, miran lo que hizo el otro, le comenta. Hicimos un viaje. Y entonces lo que decimos es definirlo, diseñar el viaje en función de lo que están pidiendo. Creo que ayuda. En Marketing 1 lo hicimos el semestre pasado. A mí no me había pasado nunca de terminar un curso y tener los tipos en el aula, el 80% en el aula. Esto no era así. Decían, los obligatorios. ¿No? Otra cosa que hicimos fue, con Souto ahora y con el equipo, fue lo obligatorio lo apartamos. Y lo transformamos en una carpeta de actividades. Después con Harman y negociamos un poco y nos dio para adelante. Dijo, bueno, sí, 20 más 5. 20 más 5 más 5 más 5, estos 35 son de A5. Y los tipos de A5 se enganchan, lo que queremos engancharlos, de A5. Zanahoria, feedback, de A5. Muchas actividades. ¿Está bien? Una cosa que rompimos con el obligatorio, al final el obligatorio del semestre pasado desapareció. Porque cuando estás planificando actividades decís, pero aquello no servía, ¿no? Esto pasó, y cierro acá, ¿está bien? Con la tesis doctoral que yo compartí con Héctor al final, la última noche, el loco no quería largar una diapo. Y era la diapo era una porquería. Está bien, una de las diapos que tenía, pero no la querés largar, porque cuando tenés un discurso armado, te sacan la diapo y te desencajan. Y yo le saqué la diapo y la puse como la última, y después, a las 12 de la noche, me dice, ¿y la diapo no está, la de Keller, la más importante, no está? Digo, no la precisaba, ¿viste? Porque diseñaste un viaje, loco. ¿Está bien? Entonces, diseñamos viajes, puede ser interesante. A ver, esto es un poco lo que encontramos y nos parece interesante. Hay que entender bien las 4 cosas que nos están pidiendo y aplicarlas en el diseño del viaje. Pero bueno, dejo a Kramer, que es el dueño de la actividad. Mira, yo lo que creo, la primero es un viaje, disfrutalo. Lo segundo, tenés que tener un feedback corto, muy cortito. Por ejemplo, cuando yo les hablé del plan de curso, los tipos los perdí, porque no les importa. ¿Qué plan de curso? A mí que me perciben, ¿qué carajo vamos a hacer ahora, Ruiten? ¿Qué vamos a hacer en esta clase hoy? ¿Qué va a pasar ahora? No está pasando nada y los perdiste. Entonces hay que estar muy atento minuto a minuto, ¿no? Es una cosa de planificar una actividad para engancharlos, que ellos lo disfruten y que ellos son los creadores de la historia. No podemos plantear actividades donde viene el docente. Acá en las actividades que hicimos en Marketing 2, el protagonista es el estudiante, que es lo que dice Bolonia 2020. Agente activo del aprendizaje. El que fabrica el aprendizaje es el estudiante. A ver, Javif nos enseña esto todos los días, que está bien, pero digo, y cortito, feedback corto, que decían un poco, muy entretenido, hacémelo divertido. Quieren fabricar ellos el tema.
100%. Y feedback cortito. Competitivo, lo que hicimos también, pusimos competencias y les damos 3 puntitos en la competencia. Ayer Dinora decía, y yo con un punto hago cosas en el aula, con un punto. Y los tipos van atrás de un punto. No, les das la zanahoria. ¿Conceptual o...? No, conceptual. El punto es como lo que pincha, lo que genera la adrenalina, pero vos tenés que darle una devolución completa. Pero por ejemplo, yo he hecho dinámicas como está de moda Masterchef, ¿no? Digo, bueno, ¿vieron cómo funciona? Que el que gana sube al balcón y el peor queda eliminado. Bueno, nuevas competencias donde el mejor grupo va a tener un punto. Ay, perdón, gracias. El mejor grupo va a recibir un punto de actuación en clase, pero el peor grupo va a recibir menos un punto. Y parece mentira, pero eso es como que les va la vida. Que jamás les saqué un punto a nadie, ¿no? Por supuesto les termino dando el punto a todos. Pero la sola idea de pensar que pueden llegar a recibir un -1 es como si les dijeras que van a perder el curso. Es alucinante. ¿Pero por qué? Y porque les genera la adrenalina. Si hacen el cálculo racional se ríen. Exacto. La otra cosa que vimos en el congreso que fuimos a Santander, había en la parte que presentaban pósters, había un chico que presentaba un póster y lo que había hecho es como una batalla naval, era un juego. Entonces el loco le decía, vos tenés que leer esto, ¿saben que no le gusta? Algo cortito, lo leían, le decía, vos venís a clase y él te tiraba preguntas y te las dejaba en un papel y los dividía en grupos, decía, ahora lo que vas a hacer es vos agarrar la pregunta 10 y decís a quién se la tiene que responder aquel grupo, y vos buscás a uno que no sepa, ¿no? Entonces, si el loco no responde bien, 2 puntos para vos. ¿Está bien? Entonces armó un juego donde todos se están tirando y dice, trajo 10 preguntas para ver, vamos a repasar, vos podés venir a la hora y decir, vamos a repasar los 10 puntos que estaban en el recto, está bien, pero esto no es así. Pues lo que haces es un juego donde son los locos los que redactan y ellos te dicen, vamos a disparar la que no leyó un carajo, así yo me llevo 2 puntos y andan buscando el puntito. Puedes decir, bueno, ¿qué es esto? Un proceso donde ellos participan y se divierten y la pasan bien. No tiene que ser un show, como decíamos. No tiene que ser un show, pero es una batalla naval divertida y los tipos aprenden con esto, ¿no? Bueno, nosotros no queremos ir más nada, queremos ver a ver cómo, con los insumos que tenemos, a ver qué... Perdón, yo quería hacer un comentario breve. Conocimiento aplicado con ejemplos de la realidad que sean relevantes a la vida de ellos. Eso para todas las materias. Pero después tenemos que ser conscientes de qué damos cada uno, porque estos verbatims, los que tienen que ver con desafíos, competencias, juegos, creatividad, se orientan más a materias como marketing, emprendimiento y sociedad, etc. No obstante, en contabilidad, en matemáticas, se sigue valorando. Lo que no puedes hacer es llegar y pintar el pizarrón vos solo, sin tener una pausa de interacción con los alumnos. Tenés que ir desplegando, parando, interactuando, contestando preguntas y siempre que se pueda vincular. Bueno, ayer me lo ataron a una papelería y ahí yo entendí todo. ¿Cómo vi la fórmula para la rentabilidad aplicada a tal cosa? También puedes hacer pequeños grupos, ellos van resolviendo entre ellos el ejercicio y ahí sí compiten. Esto se usa mucho en ingeniería y después se despliega el resultado del ejercicio en el pizarrón. La clase tiene un componente de no voy y hago una actividad y solo de interacción sin un marco teórico. Ellos se dan cuenta cuando pasa eso, no vienen solo a la actividad, como en un campamento, no. Entonces le doy, después hago un cierre, le brindo el marco teórico, hago la bajada. Entonces desplegamos diferentes estrategias según los objetivos de aprendizaje y hay varianza en función de las diferentes materias, porque ellos mismos te lo dicen. Matemática pura y dura y 6 fórmulas. ¿Y esto cómo querés? ¿Y cómo querés? ¿Qué querés que te conteste? ¿Cómo lo vamos a aprender? Entonces, pero sí, paramos, preguntamos, hacemos el chequeo de cómo van y ahí es donde emergen temas como decía Dinora, capaz que me da vergüenza decir que voy atrasado y no entendí, entonces cómo establezco ese vínculo. Pero diferentes estrategias para diferentes materias. Ese es un hallazgo de la investigación, de que no es todo igual para todas las materias. Hay materias que permiten más todo esto del juego y la diversión. ¿Preguntas? Anterior a toda la pregunta, ¿hay algún indicador o una forma que hayan de medición de lo que está pasando en el aula, ¿no?
es distinto, o está divergiendo de lo que ellos esperan, o se está alejando de lo que ellos esperan, ¿no? Este grupo de millennials. Si tú al inicio arrancaste diciendo habían algunas afirmaciones de no nos dan pelota, no, estoy cansado de esto, estoy cansado de lo otro. Entonces la pregunta es si hay alguna medición o alguna forma de leer si lo que está pasando en el aula, en la universidad, se está alejando de lo que este segmento esperan, ¿no? Es decir, ¿no? Esa es un poco la pregunta. A ver, no recogimos insight de insatisfacción. ORT tiene evidentemente esto que señalábamos, que nos atraviesa en pregrado, en grado, en posgrado, que es el tema de la orientación práctica. Eso se valora muchísimo. No obstante, sí surgen verbatims que comparan. Lo que ellos odian es el profesor pasa diapo, y lo denominan así. ¿Ah? Eso salió como el archienemigo común en los insights, tanto de entrevistas como de grupos foco, que es que no podés pasar diapositivas y hablar toda la clase. Eso quedó claro que es el modelo que caducó. Puede ser muy interesante lo que estés diciendo. Incluso destacan algunos ejemplos de algunas clases de algunos profesores donde pasaron hablando toda la clase y no obstante fue interesante, pero esa figura es que los pierde. Y ahí un elemento, les preguntamos también por el uso del celular, y cuando ellos desenfundan y los ves, ahí los perdiste. Ese es un indicador para nosotros los docentes, ¿no? Ellos dicen, si estoy aburrido, a los 2 minutos estoy en Twitter. Y ya no se queman tanto de que queda mal eso adelante del profesor. Matices, materias que sí, materias que no. Lo que quedó claro es eso, lo que prefieren más, que ya te digo, varía según las materias el énfasis, pero siempre es el conocimiento aplicado, mucho valor a los ejemplos y vincularlos a temas de la realidad que sean relevantes para ellos. No sé si te contestamos, lo que pasa es que Quantum no, porque es una investigación cualitativa, entonces no tenemos indicadores métricos. Sí. Ahí, por ejemplo, a ver, tratando de interpretar tu pregunta, ¿podría ser, no sé, la tasa de asistencia a clase? Si los chiquines cada vez vienen menos a clase, como un indicador cuantitativo de satisfacción con respecto a lo que reciben. Sí, porque no lo teníamos, digo. No se pierden. No, capaz que viene de la evaluación docente o de la evaluación de los cursos. Es decir, o sea, mi pregunta iba si habían visto, por ejemplo, en las evaluaciones docentes o en la evaluación de los cursos, algún patrón, alguna tendencia que diera la suposición de que, bueno, nos estamos alejando de lo que los estudiantes estos esperan, ¿no? No, esto como estudio cualitativo lo que busca es recabar insights en profundidad, tener un espacio donde poder adentrarnos a conocer un poquito, porque acá lo que teníamos eran otras preguntas. ¿Es este concepto de millennial? Si no, ¿hasta qué punto? ¿Cómo son nuestros estudiantes? ¿Qué les es relevante? Por eso arrancamos preguntando por qué vienen a la universidad. No tenemos nada para cuantificar, eso es en la segunda etapa. Sí, buena pregunta. Si tiene que verbalizar el estudiante cuando entra al aula y tendría que dibujar cuál es su expectativa, el verbo que hay que usar es hacer. ¿Qué vine yo a hacer acá? Porque yo vine acá a hacer ¿qué? Lo que decíamos esto del valor esfuerzo, o sea, quieren hacer actividades. Y entonces lo que hay que diseñar son actividades de aprendizaje. En el aula, fuera del aula, donde sea. Este viaje, como cuando hago un viaje. Estuve en estas 3 ciudades. Aquella no estuvo muy buena. Bueno, estos tipos, lo mismo, están haciendo un viaje y si esto empezó el viaje en el aula, ¿qué va a pasar acá? Capaz que no tiene expectativa exacta qué es lo que va a suceder exacto, pero los locos lo que no aguantan es que vos te pongas a hablar en los primeros 10 minutos. El primer libro de engagement que trajimos, que mira, abrir la primera hoja y dice, usted no puede empezar sin una actividad. Entonces, bueno, diseñemos actividades, diseñemos esto, el viaje en el marketing, pusieron el consumer journey. Vamos. Tres comentarios para enriquecer el muy buen trabajo que han hecho. Me parece que es muy importante tener en cuenta los resultados de la investigación y compararlos con los hallazgos de la investigación en psicología cognitiva acerca de cómo aprendemos. ¿Por qué? Porque en realidad los seres humanos, la mayor parte de nuestro aprendizaje transcurre sin que sepamos cómo es que aprendemos, y por lo tanto los psicólogos, para estudiar cómo aprendemos, hacen experimentos. No necesariamente le preguntan a las personas cómo aprendes. Entonces hay cosas que los estudiantes nunca te van a decir y que son críticas
en la enseñanza. Por ejemplo, el proceso de aprendizaje implica que tú reemplazás creencias, conocimientos que ya tiene el estudiante con otros conocimientos. Y es muy importante que el profesor conozca, sepa con qué conocimientos viene el estudiante, ¿no? Entonces, cuando vas a hacer un curso de marketing o cuando vas a hacer un curso de relaciones internacionales, lo que es muy importante saber que el estudiante ya tiene algunos núcleos duros y algunas ideas muy fuertes acerca de lo que es marketing. Por ejemplo, los estudiantes tienen una idea muy fuerte acerca de que la publicidad lo puede todo. Nosotros sabemos que no es así, ¿sí? Y ahí es muy importante saberlo para saber que eso hay que desplazarlo, que eso hay que cuestionarlo debidamente para que el proceso de aprendizaje avance. Después, lo otro que me parece importante tiene que ver con que si bien las actividades son muy importantes para el proceso de aprendizaje, también es muy importante la discusión teórica, ¿sí? La base de conocimiento que uno tiene va a condicionar mucho su creatividad y el uso del pensamiento crítico. La investigación contemporánea relativa al uso del pensamiento crítico en las universidades lo que muestra es que cuando tú enseñas pensamiento crítico es más eficaz cuando el estudiante tiene conocimientos, cuando tiene una cultura base, cuando ha leído, cuando ha estudiado y cuando maneja conocimientos, ¿sí? Entonces me parece que, creo que lo decía de alguna manera Jimena, es muy importante también la base de conocimiento para que las actividades, ¿no?, surtan un efecto de aprendizaje real. Y lo último, que es muy importante también, la investigación sobre la competencia o la cooperación en el aprendizaje, ¿sí? Hay investigadores que dicen que la competencia es negativa para el aprendizaje y que los profesores debemos tener en clase estrategias cooperativas, o sea, en vez de hacerlos competir, plantearles desafíos, ¿sí?, que promuevan la cooperación entre los estudiantes para lograr el desafío, cosa que a través del apoyo de otros estudiantes logras nivelar a los que tienen más hándicap con tu materia. Eso nada más, simplemente para complementar lo que decía. No, yo la verdad que soy una atrevida en opinar porque he dado muy pocas clases acá en Nord. Yo vengo de diseño y a mí me pasó una experiencia personal, lo voy a contar, que yo me vine con todas estas cosas, porque en definitiva lo que te están pidiendo acá es que vos les hagas atravesar el proceso creativo, ¿no?, a flor de piel, que ellos sean como los creadores del aprendizaje, bien como tú decías, y bajarlo a la estructura del proceso creativo, bajarlo a cada materia. Y a mí me pasó que, claro, hace 3-4 años atrás, cuando empecé a dar Design Thinking en licenciatura de Administración, me vine tipo con la caja de la revista para recortar, con todo tipo taller, pero claro, el formato, el aula, era como que no se prestaba a que yo los haga laburar, ¿no? Los chicos van a un café a trabajar porque tienen mesas de cowork, ahora todos mesas de cowork, o sea, los restaurantes, los lobbies de los hoteles. Entonces el diseño de la experiencia también empieza por las locaciones, los espacios, y a mí me pasó que ese año yo recibí las mejores calificaciones, que me enteré recién hace un mes que tenía calificaciones de hace 4 años que no sabía, no tenía idea, y miré todos los años atrasados y dije, bueno, voy a ir a la reunión, y tenía todas las mejores calificaciones el primer año, cuando yo fui con todo el proceso creativo. Ellos vivieron desde el principio hasta el fin, carpeta de actividades, y los últimos años, cuando yo me fui amoldando a la estructura, que fue al revés, ¿no?, las peores calificaciones. Porque como que yo me fui amoldando a la estructura de la carrera de licenciatura en administración. Yo veía todos los otros, como que veía las otras clases y yo decía, ay, por favor, mis clases son un cambalache. Y yo tenía las mejores notas, las mejores todos, y además le metía contenidos en el proceso creativo, le metía todo contenido de nuevas economías, los gurises copados, todos iban hacia las nuevas economías, y los otros me miraban como diciendo, la hippie, chao. Entonces, claro, me empecé a sentir rara yo. Digo, yo no soy millennial, yo soy viegenial, pero era como que trataba de ser la profesora que no era y empecé a recibir las peores calificaciones. Entonces, nada, los chicos por ahí te están pidiendo un poco más, que les hagas vivir el proceso creativo, que disrumpas el espacio y que el proceso creativo lo adaptes a la teoría. Es eso, y lo podés vivir.
en 1 hora, en 4 horas o en toda la vida, porque la única limitante del proceso creativo es el tiempo. Yo puedo estar iterando en el proceso creativo toda la vida, pero la verdad es que en cada hito del proceso creativo tengo que dejarle el entregable, que es el conocimiento teórico. Y nada, me pasó eso, que como que yo misma me fui desvirtuando. Dije, voy a ir a la reunión para aprender, porque en algo le estoy errando. Vuelvo para el origen, claro. Me voy a estudiar con los millennials. Pues, dale. No. Simplemente una cosa como ir para 3 pasos para atrás. Me pareció buenísima la presentación, me encantó, súper útil. Pero después como universidad, para atrás, entendiendo que estas son las cosas que nos plantean los alumnos. Pero, para empezar, todos sabemos que uno no sabe lo que no sabe y que, un poco yendo a lo que dice Pablo y las teorías de lo que se habla hoy a nivel de que el conocimiento está sumamente disponible y que tenemos que entrenar en creatividad y espíritu crítico, me pregunto si, a la luz de los datos, ok, tenemos que atender todo esto, pero mirando hacia el futuro, no tenemos que prever un poquito más de profundidad en pensamiento creativo, en espíritu crítico, en entender un montón de cosas que implican mucho más conocimiento que el que estamos por ahí dando o que ellos quieren tener cuando te dicen dame un libro para hacer algo porque si no yo no leo. O sea, ¿qué clase de profesional al futuro queremos formar? Y no necesariamente la respuesta la tienen ellos. No sé si me entiendo. O sea, creo que es un buen insumo saber qué quieren, entender nuestro público objetivo de alguna manera, pero me parece que tenemos una misión más a largo plazo como universidad de formar gente en el mundo que viene. Un mundo donde el conocimiento está acá y que ellos tienen que saber, un poco lo que decía Gus, ¿qué hago con eso? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Y coincido que los incentivos son usables, pero también hay un montón de teorías en cuanto a que los incentivos son buenos en cosas más mecánicas. Entonces estamos yendo a otra cosa, parece, a un futuro quizás más lejano. Nada, para pensarlo a largo plazo como universidad y objetivo macro de estas, ¿no? ¿Puedo decir una cosita nomás? Porque está muy enrabado con lo que dijo Marcos también sobre la discusión teórica. Yo creo que sí, el teórico es muy necesario y creo que de lo que ellos hablan es de cómo, del delivery. O sea, no es que no quieren teórico o que no quieren saber teórico. Lo que no quieren es que vos te pares a recitarles un teórico, que busques otras formas de abordar el teórico. Y me parece que en esto que vos planteás, que es súper atinado, de vuelta, nosotros más que nada nos estamos enfocando en el proceso, en el cómo quieren aprender. Pero ellos confían en nosotros como universidad para que nosotros veamos qué es lo que tienen que aprender. O sea, en ningún momento ellos tienen un reclamo de yo quiero aprender lo que quiero, yo quiero que el profesor me dé lo que yo le pido o lo que a mí se me ocurre. Para nada, justamente está del lado nuestro de la cancha muy claramente el definir cuáles son los contenidos. Y lo que ellos reclaman es la participación como formato. Lo que decía, ¿no me sé tu nombre? ¿Yo? Sí. Giselle. Lo que decía Giselle es eso, ¿no? Es bueno, si lo vamos a hacer en un formato disruptivo o en un formato más tradicional. Pero el qué y lo que se llevan al final, los resultados de aprendizaje que dice Gustavo, eso sí, es totalmente de cargo nuestro. Es toda nuestra, totalmente. Totalmente. Lo que pasa es que el tema es que el modelo cambió, porque antes éramos profesionales con experiencia, puedes venir al aula y cancherearla, hablando de lo que haces. Hoy en día es una exigencia muy grande en el diseño de actividades que no siempre te salen bien. Hay veces que probas algo y después lo reformulás, lo cambiás, porque es una continua iteración de ir probando. Pero de alguna manera sí, esto nos exige otro delivery. Ya no alcanza tener enfrente un grosso que trabajó en no sé qué, no sé cuánto, que trabaja en tal lado y que me cuente las cosas. El tema de la aplicación práctica y todo eso requiere como mucho más. ¿Querías decir algo? Mirá, yo quería hacer una pregunta y una reflexión. Parte me lo acabas de contestar ahora. Como primera cosa, hace muchos años que trabajo, ¿no?
Y creo que quedó, lo felicito por la presentación, estuvo súper interesante, y creo que queda como claro a lo largo de lo que ustedes presentaron, de que tenemos un público particular, ¿tá? Que ya viene con mucho interés y apoyo de la familia por el estudio, y que además es un público que quiere que la universidad, como tú decías recién, les marque el camino, les diseñe el camino, y toman el modelo de trabajo en grupo, en comunidades, digamos, de aprendizaje, y toman la idea muy práctica de la ORT de bajar la teoría a la práctica. Y eso es algo que también diferencia, me parece, a nuestro público de otros públicos que fuera de esta casa están pidiendo por recorridos personalizados. Esa palabra no la escuché y tú lo estabas diciendo ahora. Hay mucha gente joven que pide: yo quiero mi recorrido, quiero tener una respuesta diferente a la de la cohorte, al planteo del grupo. No es el caso de lo que tenemos acá y de lo que están pidiendo acá y de lo que vienen a buscar. Y eso es interesante también como una reflexión sobre lo que ustedes nos están devolviendo. Nos están pidiendo en este momento: dame un paquete de opciones para yo recorrer por este lado, distinto a lo que hace el otro. No, buscan esa interacción grupal, la cohorte, el trabajo en la práctica, y eso me parece también muy bueno. La pregunta era esa, pero tú la respondiste un minuto antes. No lo piden. Hay dos puntos distintos ahí, es decir, sí, la universidad es la encargada de marcar el camino y de que, bueno, estas son las materias o estos son los contenidos que tenés que saber para llegar a ser un buen profesional. Hay estas donde te dejamos elegir y hay estas donde no, y tenemos que ser claros. Capaz que sí, la personalización en cuanto a las formas de abordaje, ¿no? Es decir, no personalización de que yo haga un diseño para cada uno, pero sí puede estar bueno que yo tenga, bueno, está este capítulo del libro, o este video, o este ejercicio, y cada uno haga el que quiera, pero tiene que llegar hasta acá y tiene que demostrarme que llegó, y que llegue por el camino que quiera, ¿no? Sí, no me refería tanto a caminos que de repente son estrategias, sino de repente a módulos o cuestiones que pueden ser equivalentes, que definen de repente recorridos que pueden ser equivalentes, que se trabajan en otros lados. Está bueno lo de las estrategias, pero en el fondo diseñamos un recorrido, un student journey, ¿no? Y eso me parece que los estudiantes es lo que buscan, o sea que está re buenísimo. Solo egoístamente voy a preguntar sobre las cosas que hice este semestre en el curso, como Gustavo me lo puse a cambiar por un tema de la atención de los estudiantes, y un poco habiendo leído un poco el trabajo que ustedes habían hecho, de enfocar más en hacer y no en explicar. Y lo que sí me llama la atención es que se enganchan mucho haciendo y mucho menos escuchando, y escuchan mucho las respuestas a las preguntas que ellos hacen. Por eso yo agradezco mucho las preguntas de los estudiantes, porque en realidad cuando ellos preguntan y miren a ver qué el profesor contesta, están mucho más atentos a escuchar esa respuesta y a construir una respuesta capaz que entre todos. La cuestión es cómo despertar esa curiosidad, ¿no? Cómo diseñar la actividad que genere las preguntas disparadoras que vos necesitas para que los tipos aprendan los resultados de aprendizaje que decían antes, que no es fácil para mí. Es un tema complejo dependiendo de eso. Pero sí es claro el tema de cuantos más preguntas buenas haya, tu clase sale súper full. El tema es cómo hacer que la pregunta surja de los estudiantes y no del docente. A mí me parece que cuando yo hago una pregunta, si me miran, ya saben que no voy a contestarla, porque al final alguien intenta contestarla, ¿no? Es ese silencio que no sé si alguna vez llamó, tengo que quedarse callado porque el silencio incomoda y en algún momento alguno contesta, pero es más valiosa cuando la pregunta viene de ese lado, ¿no? Y la otra es que yo no me queda claro, cuando ustedes hablan del feedback, porque yo me preocupo mucho de darle feedback de las cosas, hacen quizzes en clase y les pongo feedback de cada respuesta, y digo por qué sí, por qué no. Yo no sé cuánto leen de ese feedback. Más te digo, este año el obligatorio lo entregaron y les di un feedback después con la nota de todo lo que habían hecho bien y lo que había hecho mal, es porque hice un curso en el CAES que me recomendaron sobre evaluaciones de aprendizaje, me resultó súper útil. Entonces le dije, bueno, le voy a dar un feedback estructurado, se los voy a devolver a cada equipo diciéndoles
parándome en lo que hicieron bien para que no fuera un golpe y después mostrándole las cosas que tenían que trabajar, que me parecía mucho más útil que la calificación. Y después me pareció que no lo habían leído. Fui a la clase y dije, esta gente no leyó el feedback. Y le mandé una hoja a cada uno. Entonces agarré y hice una dinámica más sobre el momento que era, ustedes miren esto y autoevalúense qué notas se pondrían, es obligatorio, considerando ese feedback. Y me miraron como diciendo, esta. Digo, y el que le invoque más menos 2 a su nota tiene un punto extra. Que no era nada, no era obligatorio. Y entonces empezaron a poner críticos, porque si se ponían mucha nota, pero no le invocaban, no recibían el punto extra. Y terminó siendo un juego. Pero me aseguré que lo leyeran. Y después me sentí como diciendo, porque si he escrito esto, me costó un trabajo bárbaro. Y si no lo leen, me destruyo emocionalmente, digamos, yo por eso. Y ese jueguito de que les valiera un punto extra, el que fueran críticos con lo que habían hecho, pero me rompí la cabeza, ¿no? Y ellos, la verdad que la mayoría le acertó, ¿no? Más te digo, los que les fue mucho mejor, esos fueron los que me dio un poco de lástima, ¿no? Pero los que les había ido muy bien, fueron como, se bajaron, pero los que habían estado mal y que estaban medios apretados con el feedback, cuando lo vieron antes que la nota, y se pusieron medio mal de que no les había ido tan bien, lograron ser críticos y ponerse una calificación muy parecida a la que tenían. Pero es como que todo el tiempo tenés que estar pensando que el semestre que viene lo voy a poder usar porque ya lo probé, digamos, pero y no sé si dentro de 2 años me va a funcionar o no, porque también es esa, no sé, 20 años que doy clase y no funciona la misma cosa, los años van pasando y voy cambiando todo el tiempo porque los chiquines son siempre distintos. Solo un aporte capaz, ayuda. Quizás lo que nos puede servir es como agarrar el proceso creativo, diseñar la clase en función del proceso creativo, ¿no? Que por ahí arranca con la inspiración, después parte del análisis, pero cada uno de esos encajarlo en una dinámica, ¿no? O que las dinámicas se vayan conectando entre ellos. A mí me pasó, por ejemplo, que los dejé tan enganchados que la clase, no se me querían ir de la clase, me siguieron hasta la esquina. Me preguntaban dónde vivía. Entonces, claro, ahí se tomaban el Uber. O sea, chicas y chicos, no era que... no era por bonita. Entonces, me pedían en WhatsApp. Entonces yo dije, listo, les encantó. Pero después, vuelvo a repetir, yo me fui desarmando. Entonces, nada, quizás lo que sirve es agarrar el proceso creativo y a cada clase meterle... O sea, cuando tú diseñas una experiencia, lo que analizás son los puntos de contacto, ¿no? Los touch points. El primer punto de contacto es la facultad, lo físico. El segundo es el aula. El tercero es el profesor. Y después las dinámicas, lo que vos le haces vivir y cómo le entregás el contenido teórico. Quizás sirve eso, ¿no? Desglosar la clase en 4 módulos y cada módulo del proceso creativo, que siempre vas desde la divergencia a la convergencia. Al final del día tienen que sentir que se les alineó la cabeza y que el contenido les cayó. ¿Tá? Entonces, pero con eso hacerlo con dinámicas. O sea, me pongo a disposición de poder como rever eso. Digo, lo único que sé es el proceso creativo, el resto de los contenidos los necesito entender, pero me pongo a disposición porque me parece que va más por ese lado, creo, no sé. Claro, en el diseño de la clase, como que se agarre el proceso creativo y para cada clase que vivas desde el principio al fin el proceso creativo, ¿no? Que es inspira, analiza, prototipa y valida. Más o menos, distintas palabras. Pero como que empezás abriendo y terminás cerrando. Y eso traccionarlo con dinámicas. Empujar cada paso con una dinámica. Y ahí entregar. O sea, en nuestro caso, en nuestro estudio lo hacemos ya sea para qué sé yo, política pública o para cosas que ni siquiera sabemos. Para un laboratorio químico o para... En realidad no entendemos el contenido teórico, pero sí la estructura de lo que se tiene que vivir. Capaz que va por ahí, no sé, lo pongo a disposición pero como alternativa. A mí me gustaría decir algo que me parece que es muy relevante sobre lo que estamos diciendo, que el feedback tiene que ser una actividad. Pensemos de vuelta, actividad. Nosotros agarramos y, por ejemplo, cambios que hicimos en el posgrado. Hay un resultado de aprendizaje que lo que queremos es que sea, en marketing, que sea un buen presentador, que te sepa contar una historia, ¿está bien? Y entonces, ¿qué hicimos? Le mostramos una película de una presentación, toma, está. Y ahora, grupo, actividad. Anoten
¿Qué vieron? ¿Por qué es tan buena la presentación? ¿Qué tiene una presentación exitosa? Lo dedujimos entre todos, lo pusimos en el pizarrón. Son estas 3 cosas, las 5, no sé, las que son. Inicia muy bien, termina muy bien, tiene muy buen timing, manejo de no sé qué. Mensaje claro, las 7 cosas observadas en una buena presentación. Ahora ustedes van a hacer una presentación. Al grupo de vuelta, otra actividad. Presentan. Agarramos las 7 cosas. Ellos evalúan si en la presentación que están viendo están incorporadas las 7 cosas. Ellos a ellos. Y después vos venís y le decís, docente, no estoy de acuerdo, en la número 7 me parece... ¿Qué opina? ¿Me explico? Yo, actividades. Y esto lo aprendí en el CAES con Hugo, de la UBA, que me hizo un clic interesante. Solo actividades. El feedback termina siendo siempre una actividad. Sí. Rúbricas le llaman a ustedes, ¿no? Una serie de cosas que vos querés que el tipo haya incorporado y vamos a hacer inventariar, como dice Baliño, vamos a inventariar a ver si incorporaste las habilidades, capacidades. No, claro. Hay un profesor tricánico que trabaja con casos, estrategia y competencia, y una vez lo veo con un estrés acá en el pasillo que se agarraba la cabeza y le digo, ¿qué pasó? Me dice, no leyeron el caso. Y claro, el tipo tiene basado, no sé, todas las clases en caso, no leyeron el caso, no lo hay que hacer en el aula. ¿No? Y bueno, sí, hay que cambiarlo. Nosotros estamos pensando en actividad para posgrados, ahora que decíamos, le dábamos un caso para que venga a discutir, ahora dijimos, no hay ningún caso. Un desafío gerencial. Los shoppings tienen, la gente está comprando online. ¿Qué pasa con los shoppings? Van a venir a los shoppings y vos tenés que venir a explicarle qué le aconsejás hacer frente a este desafío gerencial, le llaman. Desafío gerencial. Se acabó la consigna, no hay caso de un carajo a nada. Ellos van y buscan y ven qué pasa con los shoppings y es distinto, ¿no? Es interesante, ¿no? Es decir, no venís con el caso, ya dijimos el caso, apartalo, a ver qué haces. Nosotros trabajamos con casos de ¿cuántas hojas? 2 hojas. Entonces, no lo tenés que leer antes. Vení, tomá, loco. Acá está, Pizzería El Trébol, 2 hojas. Y además el caso sigue todo... Hay un caso que se llama Rayadita, que está en 14 actividades, ¿no? Hay que volver siempre al caso. Bueno, no sé si quieren agregar algo más. Me quedó una cosa para Ceci con lo de las preguntas, que dijiste cómo hacer para que hagan buenas preguntas. Álvaro Ballester, que es de la cátedra nuestra, por ejemplo, les da puntos por hacer buenas preguntas. Ah, sí, les manda... Después nunca se acuerdan de nada, pero les manda a leer el capítulo del libro y hay premios para los que traigan buenas preguntas basadas en lo que leyeron y le funciona, no solo en lograr que lean, sino que siempre me dicen, no te imaginas las preguntas que traen y que son preguntas que ya te alimentan el aula porque después hay que contestarlas entre todos, o sea, no las va a contestar el docente, hay que traerlas y ver si entre todos las podemos contestar. Y me parece muy piola, debo reconocer que aún no lo he probado eso, he hecho cosas muy, muy pequeñas, pero me parece una idea muy piola. Un comentario, a mí me parece clave la palabra ahí diseño, ¿no? O sea, que creo que hay un problema de diseño y por lo menos es la pregunta que yo me he hecho muchas veces es ¿cómo hago para que los chicos digan no estoy perdiendo el tiempo ahí, ¿no? O sea, que vengan, ¿cómo hago? ¿No? Ese ha sido mi desvelo. Entonces, creo que estaría muy bueno también, porque hay un tema de herramientas, ¿no? Es decir, qué herramientas incorporamos y qué herramientas trabajamos en la docencia, ¿no? Que sirvan para esto, ¿no? Y no necesariamente las conocemos, ¿no? Entonces, me pregunto qué forma habría de poder compartir las buenas prácticas o un set de 20 herramientas de diseño de Student Journey, de la experiencia, o sea, ¿no? Y que podamos compartirla, que podamos entrenarnos todos, ¿no? Que podamos realmente capacitarnos, y yo diría hasta en forma casi mandatoria, ¿no? Porque siendo tan esencial esto. Entonces, eso es un punto. Lo otro también, cómo atarlo con lo que decías tú, por ejemplo, de la evaluación, ¿no? Decir, bueno, lo obligatorio. Creo que casi todos enfrentamos ese problema, ¿no? Que tenemos una estructura, por ejemplo, que nos cuesta a veces cambiarla porque está así, bueno, y para cambiarla es medio como dramático, entonces hay que pensar, pero si tenemos esa estructura es difícil aplicar otro tipo de herramientas. Y lo otro también lo ato con el espacio, ¿no? O sea, el espacio como gran condicionante también
digamos, de lo que son la experiencia, ¿no? Cuando uno va a un aula y, bueno, están todos los pupitres así para atrás, ¿no? Ya eso es un condicionante tremendo en este tipo de metodología. Claro, uno puede cambiarlas, ¿no? Pero digo, pero la mesa no se presta. por eso. Yo hice un círculo una vez, cambió totalmente la energía, pero igual, la mesa de coworking y la mesa de coworking. Exacto. La mesa del Starbucks. Yo me pregunto también qué cosas podemos pensar hacia adelante hasta en el espacio físico, ¿no? Si es que va a ser el mundo hacia adelante de los estudiantes, ¿no? Entonces, pensar un poco en el escenario como desafío, ¿no? También para Orte, sí. Lo institucional. Muy bien, a mí me gustaría, te presento a Liliana Javif, porque Liliana es encargada de trabajar esto. Liliana, te paso el... Gracias. Yo quería, antes que nada, felicitarles y agradecerles la investigación que hicieron y el aporte que esto nos trae la universidad y especialmente nosotros que estamos tratando de apoyar a los docentes para diferenciarnos y para que realmente mejoren los aprendizajes. Así que desde ya les digo que esta filmación va a ser editada y va a ser utilizada en los nuevos cursos del CAES que ya estoy pensando en rediseñar. Así que sí, porque acá hablando de quién es el protagonista, acá tenemos los protagonistas y no solamente a ustedes y estoy escuchando muchas personas acá que ya voy a entrevistar y ya voy a preguntar para que nos aporten, porque quiero que el CAE sea eso. Y me costó lograrlo, pero como que ahora veo que está el punto de caramelo, ¿no? Que ya tenemos gente súper interesada, con experiencias, que ya forman parte de lo que es el CAES. El CAES deja de ser de una personita o 2 o 3 profesores que nos dan los cursos, sino que tiene que ser de todos, y bueno, ese es el desafío nuestro del año. Pero además, bueno, justamente por eso mismo, porque lo que queremos es que el CAES sea un lugar donde podamos encontrar las buenas prácticas. Y por eso el desafío de cada vez incorporar nuevas cosas y que los protagonistas sean ustedes. Así que bueno, creo que estamos todos en un camino donde hay mucha coincidencia y donde ustedes mismos han probado a través de la práctica lo que les da resultado. Creo que esta investigación nos reafirma una vez más y nos pone también a considerar que el conocimiento no va en detrimento, o sea, el mejorar, que los alumnos aprendan determinados contenidos no va en detrimento de una metodología activa, divertida, lúdica, sino que al contrario, uno refuerza la otra. Y tenemos que tener claro también que en este diseño del perfil, qué profesional queremos formar, pensemos que estamos formando profesionales de grado y hoy en día la educación es continua. Termina acá, pero empieza toda la otra etapa de continuar el aprendizaje. O sea, no tenemos que enseñar todo ni focalizar tanto en los contenidos durante la enseñanza de grado. Enseñemos más cómo buscar información, cómo resolver problemas, cómo cuestionar, porque lo demás lo van a tener que aprender solos, porque la gente aprende cuando está frente a una necesidad. Cuando no tengo una respuesta a una pregunta, entonces ahí voy a buscar la información. Enseñarles a eso, creo yo que es donde nos tenemos que enfocar. Bueno, muchas gracias. Bueno, saben que una de las prácticas que tenemos es que terminamos en hora. Yo creo que han pasado varias cosas muy interesantes en la sesión de hoy. Naturalmente la investigación, que tiene componentes prácticos enormes, nos plantean enormes desafíos, particularmente a los más viejos, pero creo que también lo que estamos viviendo una vez más es que somos una comunidad de docentes tremendamente vibrante, inquieta, con ganas de mejorar, de hacer cosas. La invitación que nos está haciendo Liliana, en el sentido de que ellos, por un lado, están dispuestos, interesados a compartir estos conocimientos, a seguir profundizando en dar a conocer estas cosas, es una de las vertientes importantes, pero la otra, por otro lado, es nuestro compromiso como docentes de
Me imagino yo eventualmente también compartir contigo aquellas cosas que son exitosas o aquellas cosas que hemos fracasado, pero por otro lado también de leer, no sé si vamos a usar videos, si vamos a usar pequeños podcasts, cualquier tipo de documentación que a nosotros nos ayude como docentes y que nos incentive a modificar nuestras prácticas. Es un esfuerzo de ambos lados. Por supuesto que el premio es que vamos a tener estudiantes que van a aprender más. Y yo creo que ese es el objetivo de todo lo que hacemos y es lo que nos recompensa. Un muy buen semestre, muchísimas gracias por venir.